Muy buenos días, queridos hermanos. El día de domingo queremos compartir un mensaje del obispado para que en familia puedan revisarlo y puedan eh, contemplar su día de reposo y puedan ser parte de su parte espiritual del domingo. Queridos hermanos, el día de este domingo quiero empezar yo como obispo y cada fin de semana cada miembro del obispado enviar un mensaje para que lo revisen en casa. Y el mensaje que yo quisiera compartir para este domingo, es decir, el día de mañana, 2 de agosto, es el siguiente. Está en 1 Nefi capítulo 11, el versículo 1, y dice así: Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Todos recordaremos que el padre de Nefi, es decir, Lehi, tuvo una visión del árbol de la vida. En esa visión se le mostraron muchas cosas: el árbol de la vida, la barra que conducía, el vapor de tinieblas, bueno, muchas cosas de las cuales no vamos a hablar el día de hoy. Me quiero enfocar es que Nefi, su hijo en particular, deseó en su corazón también conocer la misma visión que había tenido su padre Leí. En 1 Nefi 11 vemos cómo el ángel se le aparece, le hace ciertas preguntas, pero algo que me impacta bastante es que en Nefi, en esta visión, aunque ve la misma visión del árbol de la vida, también ve cosas adicionales que le sirven, que después le van a servir a él para seguir más adelante como líder en la iglesia. Y es que el Señor le muestra a María, le muestra a los 12 apóstoles, le muestra, de hecho, aún hay algunas cosas que le muestra el fin del mundo. Entonces, a mí me impacta bastante porque a Nefi no le fue suficiente con escuchar a su padre la revelación que tuvo. Para Nefi era, él también quería saber lo que había visto su padre. Él también quería tener revelación. Él también quería saber qué era lo que su padre había visto. Y en vista de ello, y en su deseo, en su corazón, el ángel del Señor comienza a mostrarle en las escrituras y comienza a mostrar la representación del árbol, pero le muestra muchas cosas adicionales. Queridos hermanos, ¿por qué quiero hablarles de esto en particular? Desde que el profeta Russell M. Nelson, recuerdo, fue nombrado como nuestro profeta actual, él no ha parado de hablar acerca de la revelación personal. Es ahora más que antes, más que nunca antes en la historia, necesitamos tener revelación personal. Estamos en épocas difíciles, épocas que no son muy fáciles para muchos, y necesitamos tener revelación. A veces no es suficiente con que escuchemos el discurso de la leona, es muy bonito escuchar las asignaciones, los que asisten los domingos, los que asistimos a las clases de la iglesia virtualmente. Son muy bonitas las clases y nos edificamos, y invito a quienes no lo hacen para que lo comiencen a hacer desde mañana. A los que pertenecen a los talleres de autosuficiencia, excelente. Pero el Señor necesita que nosotros de manera personal obtengamos revelación. Y seguramente lo que va a ocurrir es que nos va a dar más porque es lo que necesitamos. El profeta Nelson nos ha enseñado que en esta época necesitamos revelación personal. Necesitamos cada uno de nosotros tener nuestra propia revelación. Estamos en momentos difíciles donde necesitamos saber qué hacer. Algunas veces nos toca reinventarnos, algunas veces nos toca hacer otras cosas que quizás nunca antes en el pasado lo habíamos hecho. Es parte del plan de salvación, es parte de obtener revelación. Pero en la revelación que tuvo Nefi, si la analizamos, y quisiera que más adelante ustedes puedan ver cómo el capítulo 12, el 13, habla de muchas cosas que no vio su padre, Leí, pero que el Señor sí juzgó prudente dárselas a Nefi. Es interesante saber que el Señor tiene una revelación para mí, individual, de manera personal. El Señor tiene una revelación para mí, porque mis necesidades no son exactamente las mismas necesidades que tienen otros hermanos u otras familias.
Mis necesidades son importantes y es importante que yo como individuo, que yo como persona pueda obtener revelación. La revelación es la clave en esta época para poder saber qué debemos hacer. Hay otra escritura con respecto a este tema de revelación y es que está en Doctrina y Convenios 82:10. Y el profeta últimamente, antes de cuando estábamos empezando la pandemia, habló de ello. Y a mí me impacta bastante porque el Señor dice, en la sección 82, Doctrina y Convenios, versículo 10, yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Mis queridos hermanos, a veces quizás, no sé, nos da temor orar al Señor, pedirle, necesito saber qué hacer ahora, pero el Señor está obligado, si hacemos lo que Él nos dice, Él también está obligado a bendecirnos a todos y a cada uno de nosotros. Yo les testifico que en esta época yo he recibido más revelación que en ninguna otra. A veces en reunión de obispado evaluamos qué hacemos con esta familia, con esta otra, con estos jóvenes, planeamos, pero seguramente la solución más sabia la tenemos cada uno de nosotros. Cuando oramos, cuando meditamos, cuando asistimos a la iglesia, todo eso hace parte de poder obtener revelación, de que al final el Señor nos pueda mostrar y como pasó con Nefi, nos pueda dar más, algo adicional, no solo ver el árbol de la vida. No necesitamos tan solo la clase del domingo, necesitamos ver mucho más allá. ¿Qué el Señor me quiere decir a mí? Porque las instrucciones que le dieron después a Nefi fueron instrucciones que a él le sirvieron para todo el transcurso y trayectoria de su vida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir a mí como individuo? Y no de manera generalizada, está bien, hay ciertas cosas que sabemos de manera generalizada y está muy bien que las hagamos, pero hay ciertas cosas que el Señor desea decirme a mí como individuo, a mí como miembro de la iglesia, a mí como un hijo de Dios que soy con un potencial divino. Él tiene un plan para mí quizás muy diferente al de mi vecino o al de otro miembro de la iglesia, porque soy un individuo, porque soy un hijo de Dios y soy un alma divina, muy diferente a todos y a cada una de otras almas. Entonces, mis queridos hermanos, quisiéramos que pudieran compartir, analizar en casa. Sé que me estoy devolviendo un poquito a Ven, sígueme esta semana, Salmo 39 al 42, pero sí quería de manera personal arrancar esta serie de videos y arrancar con esto que me pareció muy interesante, y es que podamos obtener revelación de manera personal, que podamos recordar que el Señor promete y cumple sus promesas. Él no es un Dios de mentiras como lo dice el Antiguo Testamento, es un Dios de verdad, es un Dios que cumple sus promesas. Si oramos a Él, si hacemos lo que Él nos pide, Él nos bendecirá. Ahora no sabemos si sea ahora o más adelante, pero sí sé que nos bendecirá. Les testifico de estas cosas, que el Señor les ama, que el Señor desea profundamente que nosotros acudamos a Él. Siempre recuerdo la imagen cuando Él tiene los brazos abiertos, y así es, y así siempre será. Recuerdo la imagen tocando la puerta, y algunos creyeron que la imagen estaba equivocada porque no tenía cerradura, pero no, la puerta se abre de adentro, nosotros tenemos que abrir la puerta. Testifico de estas cosas, que el Señor les bendiga, que podamos seguir siendo obedientes, que podamos acercarnos a nuestros líderes, a nuestras autoridades generales, que lo que nos inviten a hacer lo hagamos con muy buena voluntad, y lo dejo y lo testifico con todos. Le amamos como obispado, les queremos y esperamos que podamos seguir siendo obedientes y que nos podamos ver lo más pronto posible, si es la voluntad del Señor. En el nombre de Jesucristo, amén.